En el vídeo de hoy vamos a usar nuestra base ovalada para hacer una alfombra. Si no sabes hacerla aún, dirígete al vídeo que te dejo acá arriba. Comenzamos cambiando el color de la hebra porque le queremos dar un toque diferente. Así que vamos a hacer como si estuviéramos levantando un punto y cortaremos la hebra en ese lugar. De esta manera nos está dando el tamaño que vamos a necesitar cuando peguemos el otro trapillo. Entonces, ahora sí, vamos a usar nuestro pegatela. Si no tienes pegatela en casa, lo puedes coser o puedes hacerle bien la unión que hemos aprendido para unir nuestros trapillos. Les recomiendo el pegatela, sale muy poquitos céntimos en el chino y es una gran ayuda en estos casos. Así que les recomiendo que tengáis uno en sus herramientas de trabajo y notarán la diferencia. Vamos a unir los dos trapillos y vamos a darle un poquito de presión para que quede bien pegado. Esto es algo de unos minutitos o unos segunditos nada más. Ahora sí, después que lo hayamos pegado, esperamos y podemos seguir tejiendo. Ahora te vas a dar cuenta por qué hicimos un punto y lo volvimos a desarmar. Vamos a hacer el punto de cierre y de esta manera tenemos la medida justa que necesitábamos para hacerlo. De esta manera no se nos cuela el color anterior. Ahora sí podemos empezar a levantar nuestras cadenitas al aire y a continuar con los aumentos que corresponden para seguir haciendo la forma ovalada. Vamos a hacer 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento. Esto se los expliqué en el vídeo de la base ovalada, cómo se va haciendo a medida que le vamos dando la forma. Una vez que llegamos a nuestro separador, que es un gran ayudante también a la hora de tejer, para no tener que estar contando, vamos a tejer los puntos como se presentan. Esto quiere decir sin ningún aumento, sin ninguna cosa rara. Seguimos tejiendo nuestros puntos altos o nuestros puntos vareta. Cuando llegamos al marcador lo quitamos y hacemos los aumentos tal cual en la parte posterior. Lo mismo, 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento. Así hasta llegar al próximo marcador. Luego vamos a tejer, vamos a hacer un repasito. Los aumentos los vamos a hacer en las esquinas de ambas partes y se repiten hasta cerrar la vuelta la misma cantidad de aumentos. Pero cuando llegamos a los marcadores, los puntos se tejen como se presentan, o sea, son puntos simples, sin aumento. Esto se va haciendo en todas las vueltas. No olvidar de poner el marcador para no hacer lío. Es importante que te grabes todo este proceso porque esto se va a ir repitiendo a medida que la alfombra va a ir creciendo. Entonces, en este vídeo estamos aprendiendo a cambiar de color, a tejer de forma ovalada, que empezamos a hacerlo cuando hicimos la base, y dándole también una idea a lo que podemos hacer con una base ovalada. No solamente canastos, podemos hacer alfombras, carteras y bueno, muchas ideas más. Aquí, como estamos viendo, corresponden los aumentos que nos faltaban para llegar a completar la vuelta. Son 2 puntos y un aumento, 2 puntos y 2 puntos juntos. Una vez que llegamos a donde había comenzado la vuelta, que también hicimos aumentos, cerramos con un punto deslizado. ¿Vieron qué bonito este color? Y repetimos una vez más cómo cambiar el color. Levantamos ese punto que solamente nos sirve de medida para que nos quede el trapillo justo, para que el color quede perfectamente cambiado. Y bueno, volvemos a nuestro pegatela o bien al hilo y a la aguja. Me gusta mucho que los trabajos tengan una buena terminación y que
no nos demos cuenta a la hora de dónde quedó la unión de la hebra, la unión del cambio de color, la unión cuando cerramos el tejido, que todo se pase desapercibido. Entonces, ahora va a ser la única vuelta de color matizado, no sé cómo le quieramos llamar, y empezamos la vuelta de color beige liso una vez más. Levantamos los 2 puntos al aire y empezamos con los aumentos, así como fuimos haciendo en todo el procedimiento. Ahora sí nos van a tocar 3 puntos y un aumento, 3 puntos y un aumento. Mis dedos mágicos se los están indicando. Así que eso lo vamos a hacer hasta llegar a nuestro marcador. La verdad que es muy fácil hacer esta forma ovalada y no solamente de puntos altos, de puntos bajos centrados y de cualquier otro punto, siempre que te aprendas el tema de la repetición de los puntos que van aumentando. Es lo mismo como cuando hacemos un círculo. Empezamos progresivamente distanciando los aumentos para que quede una manera perfecta de aumentar y no se nos haga voladito o tal vez una curvatura por quedar mal aumentado. Aquí estamos tejiendo los puntos como se presentan, que es la parte plana de este óvalo, y después volvemos a hacer esos mismos aumentos que hemos hecho en el lado anterior. Si tienes alguna duda, puedes preguntármelo. Es solamente darte una idea después que te enseñé a hacer la base ovalada. Esta alfombrita quedó preciosa y fue un regalito de cumpleaños que me vino muy bien. También sirve como tapete de la mesa, sirve para alfombrita de baño si no te gusta rectangular, como hicimos en uno de los vídeos, y también para el pie de la cama. Cuando te vas a levantar de la cama, puedes hacerte una alfombrita ovalada para poner a la hora de levantarte de tu cama. También si le pones colores claritos o colores infantiles, también sirven para los niños. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Y con el punto alto o con el punto de vareta se teje muy rápido. Espero que se animen a ponerlo en práctica y hacer muchas cosas lindas. Y me encantaría tener ojos para poderlas ver a todas. Sacamos el marcador, continuamos con los aumentos, 3 puntos y un aumento, 3 puntos y un aumento. Si crees que no lo has entendido, te lo voy a dejar detallado cómo podés ir aumentando en las esquinas, en la cajita de información. Si aún estás aprendiendo a hacer puntos, tengo una lista de reproducción enseñándote muchos de estos puntos en pocos segundos, en short, así que en menos de un minuto vas a aprender a hacer estos puntos. Cerramos cada vuelta con un punto deslizado, pero como vamos a seguir tejiendo con el color beige, vamos a seguir sin cambiar de color. Y hacemos 4 puntos y un aumento hasta llegar al marcador y así en cada una de las esquinas. Como ya aprendimos a cambiar de color y vemos que no es tan difícil, puedes hacer la alfombra de cada vuelta un color diferente y probar, o tal vez a medida de que vas tejiendo, hacer hileras cortitas y cambiar de colores. Yo he visto alfombras muy chulas en gamas de colores pasteles que no terminaban la vuelta del mismo color, sino que hacían unos 15 o 20 puntos, cambiaban de color y así todo el tiempo, cruzándose. Y realmente
con un poco de creatividad y buen gusto podemos hacer cosas muy preciosas. Así que bueno, yo he optado por usar los colores que tenía en casa y además pensando en la persona que se lo voy a regalar, que tiene toda su casa de estos colores. Así que bueno, a ver si me deja el comentario, me dice si le gusta, para qué lo usó y nos da también otras ideas. Es bonito que nuestras alfombras queden suavecitas, por eso tejemos con una aguja un poquito mayor de la que nos pide el trapillo. Como ya aprendimos a cambiar el color, vamos a saltar esta parte. Y en esta vuelta nos tocará levantar 2 cadenitas al aire y hacer 5 puntos y un aumento, así hasta llegar al marcador. Luego tejemos como se presentan los puntos y así vamos terminando toda la vuelta. Entonces, en esta vuelta tocan 5 puntos, un aumento, llegamos al marcador, tejemos como se presentan los puntos, llegamos al otro marcador, volvemos a hacer los aumentos, sacamos el marcador, pero lo volvemos a poner una vez que hicimos nuestro primer aumento. No olvidar ponerlo para no hacer lío, si no, eso sí, te tocará ir contando. Pero para no estar contando y despistarnos a veces, porque mientras tejemos miramos tele, hablamos con nuestra familia, es bueno usar esta herramienta. Si no tienes de estos marcadores, puedes poner un invisible del pelo. Yo recuerdo que antes ponía también un pedacito de lana o algo que me ayudara a marcar, pero bueno, ahora hay tantas cosas que venden en las páginas de AliExpress y salen tan baratas que uno quiere tener todo para tejer mejor. No, seguiremos tejiendo igual, pero bueno, son cosas que tal vez nos hacen la tarea un poco más fácil. Así que bueno, terminamos estos aumentos y esta vuelta sí que la vamos a tejer súper rápido porque ustedes ya aprendieron la temática. Así que se pone el marcador, tejemos hasta el otro marcador, hacemos los mismos aumentos del otro lado, 5 puntos y un aumento, cerramos con un punto deslizado, quitamos los marcadores y lo que vamos a hacer es una última vuelta de puntos deslizados para darle una linda terminación y además una firmeza. Este punto es muy sencillo, pasamos la aguja por atrás, agarramos una lazada, la traemos hacia adelante y la pasamos por el centro del punto que tenemos en nuestra aguja. Y así hasta llegar al final. Siempre observa que has completado la vuelta. Tienen que quedar del mismo grosor. Cortamos la hebra, cerramos de la manera que ya les enseñé en un vídeo, pasando la aguja imitando la cadenita anterior o posterior según de donde la mires. Pasamos por el centro y lo que hemos hecho es literalmente una cadenita igual a las que veníamos tejiendo y no nos queda marca de nuestro cierre. Enhebramos y escondemos la hebra lo mejor posible. Si crees que se te puede llegar a escapar, le haces unas puntaditas o lo pegas con nuestro pegatela. Espero que te haya gustado la idea de hoy, que te animes a hacerla, que me dejes un comentario y que si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye bye.